Barzallo de la Fundación Libertad Ciudadana ya nos acompaña y se suma a este análisis previendo, bueno, ya faltan pocas horas para el inicio de esta investigación que empezó el 2017 y que determina algunos delitos, entre ellos el presunto blanqueo de capitales para la compra del grupo editorial Panamá América. Y todo indica que de estas 21 personas el expresidente Martinelli no estará presente en esta audiencia. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Es correcto, esa es la conclusión a la que hay que llegar, porque se ha utilizado pues la figura del fuero electoral para que no se esté presente. Se desvirtúa la justicia sin la menor duda y estamos una vez más ante un escenario donde se busca que prevalezca la impunidad producto de tecnicismos que, si bien es cierto, son parte de nuestras normas, hay que entender que son un abuso del derecho y que la propia justicia no se ha puesto los pantalones largos para dejar de que se abuse de este derecho. Ahora bien, está pendiente recientemente se presentó una nueva solicitud a los magistrados del Tribunal Electoral para que se levante este fuero. ¿Todavía está a tiempo? ¿Puede ocurrir algo en las próximas horas de cara a esta audiencia? Sería especular de que puede suceder, es extremadamente poco probable. Los magistrados ya se han pronunciado en este tema en particular, así que la verdad que no quisiera especular sobre algo. Yo creo que el status quo es lo que tenemos ahora mismo, eso se trabajó para que fuese así y lo que se quería era sustraer a este personaje de esta audiencia y eso se ha logrado. Es un escalón más en esta larga escalera de hacer como que se hace mucho y no pasa nada. Ahora bien, en esta investigación se detalla cómo se adquirieron bienes a través de un esquema muy complejo en el que participaron varias personas, en que se utilizaron empresas, en el que se utilizó incluso el sistema bancario en Panamá y fuera para poder hacer la compra de estos medios de comunicación social. Y se han recuperado incluso bienes, se han recuperado millones de dólares, se han recuperado en todo este proceso. Al final, don Carlos, ¿cómo queda Panamá ante el mundo en un proceso donde evidentemente se ha confirmado un esquema de corrupción, pero en donde su principal señalado se acoge a este tipo de medidas que le impide o lo protege de enfrentar la justicia, tal como lo van a hacer las otras personas que han sido llamadas a este proceso? Para contestar la pregunta específica, ¿cómo queda ante el mundo? Lo primero que tiene que pensar es cómo Panamá queda para sí mismo, para sus ciudadanos, para quien se debe primeramente, ¿no? Queda muy mal. Y por esas razones es que no se puede mostrar con datos estadísticos eficiencia y efectividad en las normas. Que tengamos un artículo sobre blanqueo de capitales, 254 del Código Penal y otros, y no podamos demostrar condenas en casos de alto perfil, como el que estamos conversando, es el divorcio entre la teoría y la práctica. Y eso es lo que se nos cuestiona, y no debería cuestionarse desde afuera, sino que lo debemos cuestionar desde adentro, como lo estamos haciendo en esta entrevista y en muchas otras, y es la efectividad y eficiencia de las normas. ¿Qué es lo que sucede? Que luego, cuando se tienen que investigar y juzgar, que son dos etapas separadas, no se logra. Y las razones son estas triquiñuelas de fueros, prescripciones, caducidades, que todas son normas legales vigentes. Un abogado tiene que decirlo. Sin embargo, el abuso del derecho no es ni debe ser permitido. Ahora bien, cuando uno empieza a introducirse de cómo fue este caso, al final yo siempre para poder explicarle la forma más sencilla a la gente de cómo era ese esquema, yo decía, miren, tenemos el gran esquema de Odebrecht, que permeó varios países en la región a través de este esquema de corrupción. Y tenemos en Panamá, a través de este y otros casos, lo que yo le llamo los Odebrechitos, donde al final, y usted lo sabe perfectamente, quienes están hoy señalados se valieron de un sistema en el que tristemente hasta nuestras propias normas, nuestro sistema de compra, nuestro sistema de contrataciones públicas se los permitió. Muchas de esas reglas todavía siguen vigentes, Carlos. Sí, esas normas siguen vigentes y las reformamos. La ley de contrataciones públicas tiene 16 años, ha sido reformada 15 veces. Con lo cual lo que sobran son reformas
y tenemos los grandes problemas que las empresas acusadas y algunas condenadas por corrupción siguen contratando con el Estado, han encontrado un mecanismo comodín que es el de una supuesta colaboración que dudo que sea eficaz y eficiente, ya que Panamá es uno de los pocos países del mundo donde la empresa, esto va en cadena, el más pequeño va delatando al mayor. Acá el mayor, la cabeza es la que se delata a sí misma, y se supone que eso es una colaboración que le permite obtener una especie de carta cuando uno juega Monopolio de salir de la cárcel y poder contratar con el Estado. Eso no pasa en otros países donde se les inhabilita, nuestro Código Penal inhabilita a las empresas que hayan sido condenadas para contratar con el Estado. Aquí no es el caso y siguen participando. Eso es un absurdo, eso hay que cambiarlo, eso hay que tener voluntad para que no sea así. Ahora bien, volviendo al tema de la figura del expresidente Martinelli, mientras al final tendríamos que ver mañana si comparece o no, pese a los señalamientos, porque el fuero penal lo protege hasta esta hora de la mañana, 7:27 minutos de la mañana. Hay un efecto en Nueva York del que estaremos pendientes el próximo viernes, es decir, en 2 días. Hablemos de eso, Carlos, de lo que podría pasar y el impacto que esto va a tener en Panamá. Independientemente, son 2 ciudadanos panameños, hijos del exmandatario, que deberán escuchar finalmente la sentencia allá en este tribunal en Nueva York. Sí, es un impacto importante desde el punto de vista mediático y evidente el peso de los hechos. Sin embargo, curiosamente en lo jurídico el impacto es mucho menor, ya que lo que suceda allá o está sucediendo todavía no ha impactado ni va a impactar los expedientes que hay acá, expedientes que ya se cerraron desde el punto de vista de investigación del Ministerio Público y están en etapa de juzgamiento en el órgano judicial. Así que hay un tecnicismo ahí de que todo esto que sucede fuera de los expedientes no realmente el impacto legal es mucho menor, salvo que se diera una novedad mayúscula que no quisiera especular. Así que hay que separar estos dos temas. Y para redondear una idea, sí, simplemente el fuero que nos ocupa ahora mismo del actual vicepresidente, expresidente, perdón, no es algo exclusivo de esta persona ni de este momento. Nosotros hemos abusado de la figura del fuero. Lo dejo con una idea. Nosotros se supone que se protege a los políticos de la persecución por otros políticos. El que haya sido gobierno y después oposición le preocupa que lo persigan. Se nos olvida nada más un tema, por lo menos teórico, que es que el órgano judicial es independiente, el Ministerio Público es independiente y quienes llevan estas investigaciones son órganos técnicos que no son políticos. Entonces todo es una especie de charada y de farsa en el sentido de que nos protegemos, me refiero a los políticos, de nosotros mismos y se abusa del derecho. Insisto, la ciudadanía que está desayunando ahora mismo lo que tiene que entender que estos no son temas de opiniones. Volar un avión no es una opinión, diagnosticar una medicina o tomar algo, en lo técnico es técnico, en lo jurídico el fuero se ha abusado y Panamá vive de una especie de misa jurídica haciendo como que pasa algo y no pasa nada. Ese es el mensaje fundamental y debemos cambiar eso y podemos hacer. Pero bueno, ha quedado evidenciado que el fuero aquí en Panamá es igual a impunidad. Y eso pasará con este caso y con otros más que vendrán. O sea, ¿cuál es el peligro que representa que nosotros como sociedad aceptemos una práctica como tal que emane precisamente del Tribunal Electoral? Es un peligro enorme y es presente, pasado, porque es que hay casos de fuero muy recientes y un poco menos recientes y futuro no podemos saber lo que venga. Hay que eliminarlo. ¿Quiénes lo eliminan? Los políticos no quieren eliminarlo. No hay la voluntad, ya se ha intentado y con la Asamblea no se logra. El pueblo tiene que pasar a quienes tienen esa autoridad para nombrarlos y eliminarlo. Eso suena utópico, suena idealista, pero es la única forma civilizada de hacerlo y no queda más remedio que la ciudadanía profesional separar parte de su tiempo de negocios, profesiones y dedicarle a esto, porque si no se va a quedar sin país, se va a quedar en un sistema que hace mucho pero no pasa nada. Insisto, la impunidad va a reinar. Lo de las listas es anecdótico, eso no se mide allí, en las listas que estamos por otro problema, pero claro que tiene un impacto porque ahora todos los casos tratan en el fondo blanqueo y si no se logran condenas no vamos a poder demostrar que estamos aplicando las normas de blanqueo. Pero no es por eso que hay que hacerlo porque nos estamos dando cuenta de que en casos bastante evidentes no podemos llegar a resultados por lo menos lógicos.
Imagínense los casos complejos donde no haya confesiones, donde no haya pruebas tan evidentes, donde otras justicias de otros países no hayan hecho el trabajo, porque sabemos cosas porque se han confesado desde afuera, sabemos cosas porque hay procesos que han adelantado en otros lugares y ya están por terminar y nosotros acá todavía estamos por arrancar. Ese es el problema que tenemos. Vamos a estar muy pendientes, reiterando que este jueves será esta audiencia por el denominado caso New Business. Carlos Barzallo, de la Fundación Libertad Ciudadana, esta mañana con nosotros acompañándonos en este análisis.